Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bueno, aquí vamos a tocar lo que es el HZ reset estable. Eh, bueno, que son básicamente dispositivos fundamentales dentro de la electrónica, pues considerando como una de las formas más básicas de almacenamiento de la información binaria. Básicamente es un precursor secuencial, por así decirlo, el cual almacena únicamente un bit de información que es capaz de recordar si previamente se encontraba en un estado lógico alto o en un estado lógico bajo. Esta característica nos permite actuar como un elemento de memoria. Y pues, bueno, dando esta breve variación, vamos a dar una introducción. Mm, Bueno, ¿qué es un latch o un cerrojo en este caso? Eh, un latch, bueno, su importancia radica principalmente en la base para el desarrollo de circuitos secuenciales más complejos como registros, memorias, contadores y posteriormente pues los flip-flops. Este circuito secuencial es capaz, como se ha mencionado, pues de almacenar lo que es un bit, o sea que va a recordar si o a guardar este nivel alto o bajo como se presenta. De hecho, pues los latches y los flip-flops son dispositivos muy similares, ya que ambos son elementos biestables, pues capaces de almacenar un bit de información. Pero aquí hay que aclarar que existe una diferencia fundamental entre ellos. Mm, en pocas palabras, digamos que el latch son sensibles al nivel de una señal de control, lo que significa que pueden cambiar de estado durante todo el tiempo que la señal permanezca activa. En cambio, pues los flip-flops son sensibles al blanco del reloj, o sea que estos cambian cuando su estado en un instante específico ocurre en la transición del reloj. Con esto, pues podemos decir que un latch es un dispositivo más sencillo y rápido, mientras que el flip-flop proporciona una mayor sincronización y control de pues sistemas complejos, obviamente pues digitales, ¿verdad? Y pues bueno, para comprender el funcionamiento de los latches es indispensable entender posteriormente la operación de los flip-flops y en general pues de todos los sistemas secuenciales, ¿no? Hoy, bueno, vamos a ver lo que es, bueno, ya dando esta breve introducción de la diferencia que estos tienen, pues observamos aquí lo que es su tabla y como un breve diagrama nos describe, ¿no? Y bueno, comenzamos por lo que es el latch SR o set reset, que pues es más sencillo, es el latch fundamental o el más simple, cuyas siglas significan set y reset, como se ha mencionado. Y pues este circuito, como podemos observar, posee dos salidas, que es Q y Q negada. Esta característica principal del HSR es que puede almacenar un estado mediante una retroalimentación de dos compuertas lógicas. Em, o sea, dentro de su funcionamiento básico, esto quiere decir que significa que este establece cuando se activa una entrada para que la salida pase a un nivel alto. O sea, si tenemos que Q es igual a uno, entonces Q negada sería igual a cero. Es por eso que el circuito pues almacena lo que es un bit. Tomando en cuenta pues la función reset, que significa reiniciar, que quiere decir esto que cuando la entrada esté activa, o sea que sea Q igual con cero, Q negada sería igual con uno, o sea que el circuito almacena un cero. Bueno, básicamente pues es esto así en grandes rasgos. Y la versión de Latch SR existen dos implementaciones principales.
Dentro de estas implementaciones, pues es una versión formada por dos compuertas NOR, que cada una se alimenta de una compuerta. En este caso, pues las entradas son activas en nivel alto, o sea que cuando están en uno. ¿Qué quiere decir esto? Que su tabla de verdad es set igual a cero y reset igual a cero, o sea que no hay cambio. Si S es igual a uno y R es igual a cero, entonces es un set. Y viceversa, si fuera S igual con cero y R igual con uno, es un reset. Y si tenemos ambas condiciones donde set y reset sean igual a alto, pues tendremos una condición no válida. Esto pues lo estoy mencionando pues para que quede claro, porque pues la segunda versión que se tiene utilizando el HCR es con las compuertas NAND, donde se ocupan cruzadas y en este caso las entradas aparecen como S negada y R negada, en la cual indican que las entradas están activas a un nivel bajo. Es por eso que ocupamos las compuertas NAND, ya que pues su comportamiento es diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos entradas altas en S negada y R negada, no hay ningún cambio. Mm, si tenemos S negada en cero y R en uno, tendremos un set, o sea, igual a guardar un bit. Y en cambio, si tenemos S negada igual con uno y R igual con cero, tenemos un reset, que básicamente es lo contrario a la configuración anterior. Sin embargo, cuando tenemos ambas entradas en bajo, o sea, en cero, pues tenemos lo que es una condición no válida. Es importante mencionar esto ya que es una equivalencia entre estas compuertas que parecen diferentes, pero realizan exactamente la misma función de almacenamiento, si nos damos cuenta. Mm. Aquí básicamente se describe cómo es la diferencia que radica en un nivel lógico que se activan estas entradas, ya que en los latches NOR las entradas son activadas en un nivel alto y los latches en las NAND las entradas son activas a nivel bajo. Es por eso que es muy importante observar la presencia, o en este caso también la ausencia de los diagramas que teníamos, ya que nos indican si la entrada es activa a nivel alto o a nivel bajo. Es básicamente lo que nos está dando a entender. Pues este funcionamiento, ¿no? Eh, hay que aclarar también que los latches responden a niveles lógicos y que no esperan una transición específica del reloj. Mientras la condición de entrada permanezca activa, el latch continuará respondiendo. Por ello se dice que son sensibles al nivel, como se mencionó al principio. Por ejemplo, en una latch de NAND, si S negada permanece en cero, el latch continuará forzando la condición de set. De igual manera, si R negada permanece en cero, mantendrá la condición de reset. Es importante mencionar esto porque, bueno, como podemos ver aquí, existen pulsos y transiciones en cada salida de latch. Si el pulso corresponde a un set, Q cambia de 0 a 1. Si el pulso corresponde a un reset, pues sería de 1 a 0. Y una vez finalizado el ciclo del pulso, el circuito conserva el último estado alcanzado. Y pues esto demuestra la capacidad de memoria que se está mostrando. Y pues básicamente es lo que tenemos aquí respecto a cada diagrama y cómo se comporta este. La salida que únicamente experimenta transiciones es cuando se presentan las condiciones adecuadas. O sea, que en ausencias de dichas condiciones el estado permanece almacenado. Y pues bueno, aquí solamente tenemos lo que es la tabla, que son los tres modos básicos de funcionamiento, que son los válidos, que es cuando un latch almacena un 1, que Q es igual a 1. Y esto se conoce como set.
Al reset se almacena un cero y un no cambio es cuando el circuito conserva el estado previo, o sea que no importa cuánto tiempo transcurra, o sea, la información va a quedar ahí almacenada. Pero existe una condición no válida y esto ocurre cuando ambas entradas son exactamente simultáneas, como se comentaba anteriormente, y pues dependiendo del tipo de latch, esta condición puede generar resultados impredecibles. Es por eso que se debe de evitar esto durante el diseño. Y pues bueno, aquí pues respecto a la tabla de verdad, es importante explicar el símbolo de negación en cada uno, ya que esto indica que cero lógico es que activa la función correspondiente y que pues no exista eh, alguna duda pues o confusión dentro de ello. Continuando con esta información preliminar, bueno, vamos a lo que es una breve aplicación del latch como eliminador rebote, que es una aplicación pues muy interesante de los latches que consiste en eliminar el rebote de los contactos cuando accionamos un interruptor mecánico. Esto lo podremos pensar como este cambio instantáneamente entre abierto, cerrado, abierto, cerrado. Mm, Sin embargo, pues en la práctica los contactos metálicos rebotan varias veces antes de que estos se estabilicen. Y este fenómeno pues es el famoso rebote de contacto que en consecuencia pues es un circuito digital que puede interpretarse como múltiples pulsos cuando en realidad pues solo ocurrió en una misma pulsación. Y pues bueno, el rebote de interruptor es durante algunos milisegundos. El interruptor genera una asociación rápida entre aperturas y cierres. Y esto puede provocar conteos erróneos o activaciones repetidas. Y bueno, es lo que se está viendo aquí en el diagrama, en esta forma de onda, como si fuera algo, una forma de onda de un subamortiguado. Y pues bueno, tenemos también aquí lo que es el circuito eliminador de rebote, utilizando lo que es el HCR y un interruptor de doble contacto. Es posible filtrar con esos rebotes. El latch pues responde únicamente al primer cambio válido. Los rebotes posteriores no alteran el estado almacenado. De esta manera pues se obtiene lo que son las aplicaciones eh, habituales. ¿Qué quiere decir esto? Que se obtiene una señal limpia y confiable y que se podrá pues ver los estados de esta señal interpretada como los bajos y los altos. Bueno, continuando con la presentación, tenemos ya los conceptos fundamentales, cómo se trabajan estos, bajo qué condiciones se trabaja los latch con puertas NAND, ¿no? En este caso. Y aquí entramos con lo que es un latch 74LS279, que básicamente es un circuito integrado que pertenece a la familia de los TTL. Ajá. Y se trata de un conjunto de latches integrados dentro de uno de forma encapsulada, donde su función es proporcionar el almacenamiento pues sencillo de información utilizando las entradas set y reset. Estos se caracterizan pues por una respuesta rápida, porque se usa en sistemas digitales clásicos y es una implementación pues compacta. Y pues bueno, aquí podemos ver el cuádruple HCR, como viene integrado. Ahora tenemos lo que es el HSR con entrada de habilitación. Bueno, el EN se va a tomar como un enable, que es la entrada de habilitación. Eh, Posteriormente, bueno, cabe resaltar que surgió una mejora conocida como la habilitación de lo que se conoció, que es una señal que determina cuando el latch puede responder a sus entradas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el enable esté inactivo, el latch ignora todas las entradas y conserva el estado que éste tiene. En cambio, si enable está activo, el latch funciona
como se ha visto anteriormente. Básicamente es como un interruptor. Si Enable funciona, Latch permite el funcionamiento. Si Enable está desactivado, no permite. Esta pues característica aporta un control mayor sobre la información y evitar el error de válido, pues que se comentaba anteriormente, para que pues no se pudiera presentar en circuitos pues más complejos. Y después tenemos lo que es el latch D con la entrada de habilitación, o en este caso pues igual el enable, que es una evolución importante ya que la letra D proviene del data, que su objetivo es eliminar la condición inválida, porque únicamente posee lo que es la entrada D y la entrada enable, como podemos ver aquí en el diagrama. Esto quiere decir, bueno, cuando enable está activo, Q copia el valor presente en D, como si fuera un ciclo, ¿me explico? Bueno, podemos observar que si D vale 1, Q vale 1. Si D vale 0, pues Q vale 0. Entonces, esta relación directa, cuando enable se desactiva, quiere decir que el valor queda almacenado. Por ello se les conoce como un latch transparente que mientras esté habilitado, pues la salida sigue a la entrada. Y este al deshabilitarse, conserva la información preliminar. Y pues ahora tenemos el latch de 74LS75, que al igual que el primero también es un latch integrado, pero es un ejemplo del comercial del latch D. Y pues este dispositivo está compuesto de 4 latches D independientes. O sea que cada uno posee su entrada D, su salida Q y su entrada enable, como podemos observar en la siguiente ilustración. ¿Y para qué se ocupa esto? Básicamente, pues para registros temporales, para almacenamiento de datos o interfaces entre circuitos y pues sistemas convencionales. Aquí básicamente en la tabla pues también se muestra la función de los niveles altos y bajos en los que se trabaja. Y pues la ventaja de este es que su simplicidad y facilidad evita que la condición prohibida esté presente en el latch SR. Finalmente, pues bueno, hemos comprendido cómo funcionan los latches, los tipos, los comprimidos y cómo estos se ocupan en los circuitos. Para concluir básicamente este tema de los latches, podemos afirmar que estos constituyen los elementos más básicos e importantes para la electrónica en los dispositivos biestables, los cuales pues, son capaces de almacenar un bit de información representado en un punto de partida para comprender estos sistemas. Básicamente, pues estudiando estos a niveles lógicos, podemos observar cómo han evolucionado los circuitos para ofrecer un funcionamiento más seguro y controlado, y a su vez eliminar los códigos inválidos de error, que nos permiten entender el origen de los flip-flops, que constituyen una base indispensable para el estudio de las memorias, de los registros, contadores y bueno, para otros sistemas. Por mi parte, esto sería todo y agradezco su atención.